Información inmediata. A tan solo 3 días de que se cumpla el primer año del asesinato de Fernando Villavicencio, la Asamblea Nacional suspendió la sesión en la cual estaba previsto el análisis del informe sobre el crimen del ex candidato presidencial. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, para hablar sobre este año del crimen. Más preguntas que respuestas. Lamentablemente ha habido muchos tropiezos en este camino y acabamos de dar lectura a uno de ellos. En la Asamblea nuevamente se pone un freno a un proceso de investigación que, si bien tampoco había muchas expectativas sobre lo que puede ocurrir en esta Asamblea Nacional, pero ¿qué se espera más adelante? Amanda, bienvenida. Hola, Fausto. Realmente, como tú lo has dicho, a la Asamblea representa este meme de Dewey, de Malcolm. Dice, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Realmente no hemos esperado nada. Desde el inicio estábamos en contra de la creación de esta comisión, pero además ver cómo han utilizado realmente la comisión y en general la Asamblea como el lavadero de la cara de los enemigos políticos del país, no solamente de Fernando Villavicencio, sino hemos visto cómo han utilizado el aparato que es la Asamblea para burlarse de los ecuatorianos. Desde ayer conversábamos con diferentes amigos como qué esperábamos para el día de hoy, y lo que nos supieron analizar entre todos, decíamos, van a suspender, van a hacerse los locos, no lo van a hacer. Y en efecto, o sea, como ya lo vaticinamos y ahora se da, nos preocupa porque entonces, como siempre, el Ecuador huele a impunidad. Y eso es algo terrible, porque lo único que pasa es que se garantiza que este tipo de crímenes en el que se silencia las voces valientes vuelvan a repetirse y que estamos condenados a que eso suceda. Es muy complicado hacer ese análisis porque tomando en cuenta también lo que en algún momento, todas las preguntas que nos saltaban al aire, es decir, ¿cuántos frentes realmente se abrió en su momento Fernando Villavicencio con tantas denuncias en contra de los de un lado, los del otro lado? Y es quizá el mismo número de personas que están intentando lograr la impunidad. Nosotras en este año hemos estudiado el crimen a profundidad. Y parte de estudiar el crimen ha sido ir a los videos de mi papi, ir a las entrevistas, ir a los textos, a las sesiones de la Asamblea, a entender todas las esferas del poder narcopolítico que el Fernando estaba sacudiendo. Y eso lo hemos intentado expresar en el especial que se viene el día 8, lo vamos a lanzar en la UNP, Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, porque parece que nadie más quiere investigar. Solo nosotras, que somos sus huérfanas, somos sus hijas, y desde el dolor hemos llegado con nuestro medio de comunicación, sin recursos, sin amigos, sin colaboraciones. Apenas hemos salido adelante con la dificultad que tiene el periodismo, pero hemos hecho 25 reportajes sobre el caso Villavicencio, en los que se van contando todas las falencias en el proceso de investigación, todas estas esferas del poder narcopolítico, y ahora traemos un especial nuevo, potente, con información quizás no antes dicha, porque lastimosamente hemos visto que las autoridades no quieren topar estos temas. Por ejemplo, no quieren hablar de que Fernando vivía una otra guerra terrible, que era la guerra contra el narcotráfico que sale por los puertos de Guayaquil. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando tampoco de todos los casos de corrupción que Fernando Villavicencio le entregó a Guillermo Lasso. Y simplemente nos quieren decir que hay justicia con la condena de 5 personas que son los sobrevivientes, los que les quedaron de los gatilleros, recordando que 7 fueron asesinados en las cárceles. Y esto es lo que quieren llamarle como justicia. Y con esta narrativa... Y que tampoco eran a quienes personalmente les interesaba, por supuesto, callar la voz de Fernando. Habrán tenido su nivel de participación que se ha demostrado dentro de todas las pericias, gracias. Pero más allá de eso, los gatilleros fueron asesinados. Y claro, ¿cuál es la justicia? ¿De qué estamos hablando? Y luego llega esta frase que intenta consolar, pero para nada lo hace, y es que apenas el 5% de los casos de muertes violentas se resuelven en el Ecuador. Si esta es la justicia que nos están dando a nosotras, en este caso de magnicidio, que es una noticia que le importa al mundo, a Latinoamérica, a todos, ¿qué es lo que pasa con el sistema judicial y con el sistema? Es por eso que se vuelve un buen negocio para quienes intentan salvar sus
su metro cuadrado fechorías, a través del sicariato, a través de asesinatos, a través de la extorsión primero y después, evidentemente, y justamente, de estos crímenes. Por eso nosotras no hemos bajado los brazos, no hemos bajado la voz, porque creemos que nuestro país sí puede soñar con algo diferente. Y no queremos que este crimen se repita en ninguna otra familia. Ninguna otra familia de un periodista valiente sea silenciado. Y hemos sido todos los medios que nos han invitado con mucho cariño, porque también vemos que se dan cuenta que Fernando estuvo muy solo. Y que no hubo un aparato de protección para un periodista valiente que expuso su vida durante más de 15 años del Correato. Pero luego también con Lenín Moreno, luego también con Guillermo Lazo, y también enfrentándose sobre todo desde la Asamblea a todas las mafias de los puertos. Y luego en su candidatura abiertamente, enfrentando esta guerra contra la narcopolítica. Todas las pistas que hay dentro de las investigaciones de Metástasis, todo lo que hay en los chats, esta planificación meticulosa que han hecho entre junio y septiembre del 2022, Leandro Norero y Javier Jordán planificaron cómo asesinar a mi padre. Luego consiguieron que el ECU 911 les pase la ubicación en tiempo real. ¿Quién va a responder por eso? Y ahora vemos que en el caso Metástasis, todos con penas rebajadísimas. Antes del carnaval del 2025, Mayrita Salazar estará en las calles. Eso es infamia. ¿Quién va a responder por Mayrita eso? Salazar y sus amigos. Sí, solo era para decirle a ella. Y el resto de Metástasis y el resto de Purga. Imagínate. Y claro, entiendo que la cooperación eficaz lo que busca es como atrapar a los peces gordos. Pero yo estoy viendo una falla en el mensaje. Lo que estoy viendo es que el mensaje dice, esta es nomás una organización narcodelictiva. Luego les denuncias un poquito y como tus beneficios están por ahí, 90% menos de la pena y sales. Ese no es el mensaje, ese no es el mensaje adecuado para la educación, para el país, para la juventud. Debería dejar de ser un buen negocio robar en Ecuador y para eso se necesita una justicia transparente y no instituciones que se cierren ante los errores. Hace un año ocurrió este hecho lamentable que marcó una diferencia. Fue un golpe entre lo que había ocurrido antes y lo que se venía. Si bien la inseguridad era uno de los temas principales, incluso que era parte de la campaña electoral, pero ¿qué habrá cambiado desde ese 9 de agosto hasta entonces respecto de la inseguridad? ¿O es que todavía el narcotráfico y todavía la política siguen en el poder? Por supuesto. En sus distintas formas. Por supuesto. Fernando decía una frase muy potente: no existe narcotráfico sin poder político. La droga sale por los puertos de Guayaquil. Por ahí sale. Sigue sucediendo. Nadie hace nada. Todos calladitos, como la lechuza. Entonces, sigue existiendo. Hay cifras maquilladas, hay supuestas plan Fénix, hay una serie de campañas alrededor de la seguridad, pero vemos también las noticias, vemos también lo que pasa todo el tiempo. Y vemos lo que pasa en la minería ilegal y vemos cómo se financian todas estas mafias. Y justo a eso quería llegar. Iba a decir que esta es la parte como superficial de lo que se ve de la inseguridad. Lo que se cocina, la forma en la que se financia, es como lo había identificado justamente mi padre. El tema de la minería ilegal es este depredador que tiene grandes consecuencias, no solamente económicas, no solamente en el crimen, sino también ambientales. Y no nos importa como ecuatorianos, no nos importa. ¿Ustedes creen que al gobierno le importa? No le teniendo importa. Una ministra de Ambiente que evidentemente ¿qué ministra? Por favor. O sea, justamente que hoy se dio también la discusión en la Asamblea sobre el caso de Eco Olón, que para mí fue el ocaso cuando pasó, porque dije, este es el inicio de la debacle de la popularidad de Noboa. Porque claro, ahí ves cómo se utiliza todo el aparato del Estado para favorecer los intereses privados de unos 3, unos 4. Y luego la ministra Palencia, parte de la chanfaina. El ministro Luque, parte del geo no sé cuánto. La presidenta del ADN, todos están metidos ahí. La ministra Sade también metida en... ¿De qué institucionalidad hablamos? Sin saber, inclusive. Imagínate, yo digo algo y me parece que es un mensaje también potente. Nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. Pero si ante nuestro error lo que hacemos es justificarnos, cerrar la institucionalidad para protegernos, impedir
ver cuáles son los malos elementos. Esto pasa en la fiscalía, en la policía, en los militares, en los ministerios, en la asamblea. Estoy segura que hay gente valiosa y valiente en cada uno de esos espacios. Pero mientras no se permita limpiar eso, seguiremos viviendo en la cloaca que estamos ahora. Fuimos testigos de algunos testimonios dentro de la audiencia que estuvo durante semanas acá en el complejo judicial en el norte de Quito a propósito del crimen de Fernando Villavicencio. Y allí se dieron algunas aparentes revelaciones. ¿Nos da alguna luz ciertos datos adicionales de poder llegar a quienes financiaron, dispusieron, ordenaron y planificaron el asesinato? Las luces más grandes que me dio para mí el proceso de audiencias fue todas las omisiones previo, durante y después del asesinato de las instituciones públicas. Policía. Esa fue la primera gran claridad. Policía, Fiscalía, CNE, ECU 911, todas estas instituciones que debían, el SNAI, que debían proteger antes a Fernando Villavicencio, durante que haya un buen desempeño del aparato de seguridad y después ni siquiera se hizo una reconstrucción de los hechos. Esa sola pista nos hace saber que hay corrupción. Y cuando la gente quiere tapar es porque huele feo, pues, o sea, algo está ahí apestando, pudriéndose. ¿Y quién está encubriendo? ¿Por qué la superheroína de la justicia, Diana Salazar, está encubriendo esto? El otro día en una entrevista Carlos Vera me decía, es que es para tu seguridad. Yo decía, yo sabré cómo me cuido, usted dígame la verdad. Eso es lo que necesito, porque la impunidad, eso sí me pone en peligro. La verdad nos hará libres. ¿Y vamos a llegar a la verdad? Vamos a llegar a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque mi hermana y yo hemos decidido poner nuestra vida al servicio de esta causa. No solamente por nosotras, sino porque este país merece no repetición. Este país merece aprender de su historia. Porque la historia que no se sabe se repite. ¿La orden vino de afuera? La orden vino de afuera. Lo más grave es que la orden primaria vino de adentro de la cárcel. Eso es gravísimo. Para mí hay un complot. Pero alguien ubicó a los de la cárcel, sí, para que todo esto ocurra. Alguien lo hizo porque se sintió afectado, porque fue exhibido cómo sus nexos entre el narco y la política habían infestado al Ecuador. Pero ustedes, aunque por evidente estrategia inclusive, no lo dirán, pero tienen una lista de nombres. Tenemos una lista de nombres. Algo que es muy grave, y te lo cuento, es que hemos pedido a la Fiscalía que se nos permita participar de la investigación de los autores intelectuales y se nos ha negado. Nos han entregado un documento que dice... ¿Y ustedes creen que la Fiscalía va por un buen camino? No, porque no me han dicho nada. ¿Cómo puedo saber si va por buen camino? Si no me han dicho nada. Me han puesto reserva sobre reserva. ¿Sabes lo que es eso? Es como una figura que ni siquiera existe, pero ya no es solo información reservada. Es reserva sobre reserva. Se llama doble reserva. Doble silencio en la investigación de mi padre. ¿Cuándo la van a sacar? ¿En qué momento político les parece conveniente sacar esta información? Ya ha pasado un año. ¿Por qué hay dos investigaciones? ¿Por qué la una iba lejos de la otra? No se entiende. Y con toda la incongruencia de las investigaciones, hace que uno tenga dudas y que uno no pueda confiar. Pero ¿sabes qué? Está bien no confiar ciegamente en ningún funcionario. Nosotros tenemos que ser veedores, siempre, de todos los funcionarios. Ellos tienen que entender que nosotros somos los mandantes. Y nosotros tenemos derecho y también responsabilidad de exigir transparencia y rendición de cuentas. Y nosotras, Amanda y Tamia Villavicencio, somos víctimas de esta situación y merecemos verdad y responsabilidad. Y no vamos a descansar hasta que eso suceda. Algunas semanas antes, Fernando Villavicencio, antes del ocurrido, del asesinato, había incluso presentado en Fiscalía una denuncia en contra de una veintena de candidatos a elecciones seccionales. Y allí mencionaba algunos vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, algunos inclusive que con el tiempo se han delatado solos. ¿Es este otro hilo para jalar? Totalmente. Y lo vuelvo a decir, la intención, además de dar con los autores intelectuales, es limpiar la política. De verdad, necesitamos que el país tenga una mejor casta política.
No podemos seguir de rodillas ante la mafia narcopolítica. Las dos grandes fuerzas mafiosas metidas en la política del Ecuador. ¿Cómo es posible que no despertemos de ese letargo? Lo digo siempre, señores asambleístas, incluso la gente que vota, ¿no se da cuenta que cuando hace las cosas mal, lo hace mal en contra de sus propios hijos, de sus propios nietos, de su patria, de su llevamos territorio? equivocándonos décadas, ¿cómo hacemos? Hay que empezar a encontrar nuestros propios errores. Primero uno mismo, encontrar en qué ha fallado uno como individuo, ir puliéndose uno mismo, lo que no pasa adentro no pasa afuera. Y empezar a hacer uno mismo ese cambio que está buscando del otro. Le queremos exigir al político que sea decente, pero usted cuando puede le roba al Estado, le roba los impuestos, y luego el Estado te roba tus impuestos y se los lleva en el bolsillo. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso realmente, y quizás hay este pensamiento, este deseo de que el mundo sea mejor y de que todos podamos hacer bien nuestra parte, alineando nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra palabra, y seamos personas valiosas para este mundo. Yo aspiro a eso. Pienso que desde el periodismo cada uno hace lo mejor que puede, su trinchera de poner luz sobre la corrupción y la impunidad, pero no es suficiente. Necesitamos unirnos, no solo como periodistas, sino como esos humanos que queremos defender nuestra gran patria, que es la humanidad. Si no, estamos condenados. Apaguemos las luces y vámonos, dejemos de perder el tiempo. Pero si es que sí queremos soñar con algo mejor, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Ya le mataron al Fernando. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay dos, y con esto comenzábamos en la entrevista, hay un proceso de investigación que lleva adelante la Asamblea Nacional, pero sí de la Fiscalía, ustedes como familia no tienen muchas expectativas del avance al menos de las investigaciones, incluso por este tema de la reserva, pero de la Asamblea Nacional se espera algo. No. Lo único que yo aspiro es a que no generen estas narrativas tan infames de que el crimen de mi padre fue un crimen de delincuencia común. Eso les hace daño a ustedes mismos, a cada persona. El no entender que este fue un crimen político solo va a hacer que esto se siga repitiendo y que esta sea la herramienta, asesinar a gente valiente, sea la herramienta para silenciar. Y ya lo hemos visto. Le pasó al general Gabela, les ha pasado a otros valientes. Y también han querido decir, por ejemplo, que el crimen del general Gabela era de delincuencia común. Ya lo hemos visto. No lo podemos permitir. Y sigo apelando a que de alguna forma se haga justicia. Que en la asamblea, imagínate lo que sería que digan, sí, hicimos mal. El crimen era un crimen político. Y hay estas implicaciones. Y empiecen a limpiar. Pero esto que te estoy diciendo es un sueño fantástico. Porque como hablábamos de las ratas que están corriendo aquí en el Parque de la Carolina, están comodísimos en sus puestos, llenando la panza y ganando bien, mientras el crimen campea, mientras la impunidad es la reina, mientras esta familia sigue sin respuestas. Hay mucha vergüenza de lo que hacen nuestras autoridades, lamentablemente. Con esto termino, Amanda. ¿Qué pasa o qué debería pasar después de este 9 de agosto? Sería necesario que la Fiscalía abra sus expedientes hacia nosotras, que podamos entender si es que están haciendo o no un buen trabajo, para incluso poder recuperar la confianza en la institucionalidad del Ecuador. No es algo fácil no tener ningún aliado ni no tener en quién confiar. No es fácil, duele. Y duele más nosotras mismas haber tenido que ser quienes investigamos, quienes leemos el expediente de pies a cabeza, quienes tenemos que pasar por la revictimización de ver las fotos de la autopsia de mi padre, cómo entró la bala, cómo salió, de dónde dispararon, quiénes fueron, quiénes estaban, las armas, de dónde vinieron, y que aún así no haya respuestas. Entonces, nosotros tenemos un camino también. Hemos querido hacer una fundación que permita... Tiene una estrategia, ¿no?, de prevención, acompañamiento y responsabilidad. Prevención a través de la educación, acompañamiento legal y psicológico para personas valientes que quieren denunciar, para periodistas, para personas que han sido víctimas del crimen organizado por luchar en contra de la corrupción, y también de responsabilidad a través del periodismo, porque es la única herramienta que conocemos. Mi papá ya nos enseñó eso, que escribir es la victoria, y esa herramienta ha sido la única que nos ha permitido atravesar este año sin rompiéndonos, el escribir y la terapia.
Eso ¿Es posible hacer periodismo en este país con autoridades tan sensibles a la crítica, con autoridades tan reactivas a la crítica, cerrando programas y haciendo es lo único que propaganda? nos queda, resistir. Siempre seamos la resistencia. Nunca nos acomodemos, luchemos, movámonos. Siempre, hasta el final. Y critiquemos. Seamos capaces de ser esos veedores. No nos acomodemos por una pauta. No nos acomodemos por ñañarnos con los delincuentes para ver si nos dan una primicia. No. Seamos esa resistencia con valentía, como nos enseñó el Fernando. Amanda, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, a propósito del año del crimen de Fernando Villavicencio. Más preguntas que respuestas, exigen celeridad, exigen claridad, sobre todo en las investigaciones que se llevan en el ámbito judicial. Evidentemente, de las investigaciones, los informes que nacen o se cocinan en la Asamblea Nacional, hay muy poca expectativa, muy pocas respuestas también a propósito de esto. El 9 de agosto próximo se cumple un año del asesinato de Fernando Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.